Por eso que el asunto de tener fe, nada más por tener fe, ¿no? Vieron que a veces está esa filosofía, es muy simpático la palabra sánscrita que se utiliza, de que adorás cualquier cosa y obtenés el mismo resultado. Yatapata tatamata, algo así es. Yatapata tatamata, o algo así. Es muy simpática el sánscrito de eso, que dice que cualquier cosa que adores, la filosofía de que cualquier cosa adores alcanza la perfección. Porque ellos creen que en el hecho de adorar ya hay un resultado espiritual. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la ciencia espiritual. Ejercita un músculo de adoración, pero si uno no riega donde tiene que regar, no crece la planta que tiene que crecer. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Entonces aquí tenemos un significado de Srila Prabhupada que nos explica o que acentúa el asunto de no adorar a los semidioses. Así que todos aquellos que nos están viendo y que están adorando a los semidioses, por favor dejen de hacerlo, ¿no? A veces estos significados uno dice, bueno, todo bien, pero yo ni siquiera sé lo que es un semidios, ¿no? Digamos, para la cultura de Occidente hoy en día, semidios o no semidios no hace a la vida cotidiana de ninguna persona. Eso es posible que en ciertas culturas hoy en día, donde sí hay muchas culturas de apoyarse en la fe de personalidades que administran la naturaleza, ¿no? Porque cuando se habla de semidioses acá en este contexto se está hablando de esos seres poderosos que administran la naturaleza, como la lluvia, el viento, la tierra, ¿no? Generalmente aquí en Occidente ni se considera eso, no hay ningún gobernante que dice, hay sequía en la pampa, tendremos que adorar a algún semidios. No dice nada de eso, no hay, no existe la dependencia de un semidios para eso. Quizás vamos a depender de científicos que puedan hacernos una semilla que no tenga que haga que genéticamente manipulada no dependa de las lluvias, ¿no? Más o menos así. La dependencia no es tanto a esos seres divinos que controlan el universo, sino la dependencia es a esos seres mundanos que pueden hacer una tecnología que pueda darnos a nosotros la satisfacción correspondiente. Entonces, en un sentido, cuando se habla de estos significados de semidioses, digamos que cuesta encajarlo en la vida espiritual o en la vida ordinaria de cualquier ser mortal de esta parte del mundo, ¿no? Quizás en otras partes del mundo sí hay una costumbre, hay una cultura de este asunto de respetar a estos seres, pero aquí no. Entonces, ¿qué hacemos con este significado? ¿Qué relevancia le da? ¿Qué relevancia tiene para nuestra vida? Para nuestra vida espiritual, para nuestra vida, cómo nosotros aceptamos estos consejos, cómo los digerimos. Yo creo que se aplica este significado no solamente a semidioses, sino a cualquier ser en que uno dependa. El asunto de la adoración en sí, a veces las adoraciones son tipo rituales, pero a veces las adoraciones son, cuando, por ejemplo, no son necesariamente la adoración con un vehículo del ritual. Por ejemplo, cuando Arjuna pregunta en el capítulo 17 acerca de aquellos que tienen fe o que adoran, no necesariamente significa que está metido ahí dentro de la persona y el objeto adorado un ritual, como sí hay en las ceremonias a los semidioses, sino simplemente un depósito de fe. De todas maneras, nosotros vemos que hoy en día, a pesar de que no se le diga ritual, los respetos y las austeridades, los sacrificios que hacen las personas por seres, que ahora vamos a analizar qué seres son, que pueden darle a ellos satisfacción, a veces superan incluso los rituales y los sacrificios y las austeridades que se hacen a estos seres divinos y que se hablan en las escrituras, ¿no? Por ejemplo, la otra vez hablábamos de esa cola que se hizo para respetar y para despedir a la reina de Inglaterra. Colas y colas, ¿no? Horas y horas haciendo cola para respetar a la reina de Inglaterra.
Bueno, el Bhagavad Gita va a hablar que hay distintos tipos de fe y que no necesariamente todos adoran a seres divinos que controlan la naturaleza. De acuerdo a la guna, a la modalidad en que uno esté, la fe se va a transmitir a otros seres. En realidad, la mala noticia es que, o la buena noticia, es que adorar a los semidioses, según el Bhagavad Gita, o sea, adorar a estos seres divinos que controlan la naturaleza, son personas que están un poco en la bondad. Así que ni a eso llegamos. Dice que son personas que por lo menos entienden de que hay seres que nosotros dependemos de la lluvia de alguien superior, no de nuestra propia manipulación genética, que hay algo superior que controla los elementos de la naturaleza. Ese tipo de fe está en la modalidad de la bondad. Nosotros podemos de esa manera también analizar, evaluar los pueblos originarios de América, en ese sentido, ¿no? Porque ellos dependían más que de la tecnología, dependían de, o sea, ellos tenían un acercamiento muy grande a los seres divinos de la naturaleza, ¿no? A la tierra, a la Pachamama, al sol, a la luna, etc. Entonces, desde ese lugar podemos decir que eran culturas que su fe estaba más inclinada a la modalidad de la bondad, algunas. Otras eran que adoraban al cacique y al poderoso cacique, o como hoy en día se adora al gobierno, a seres a seres terrenales que pareciera que tienen capacidad de satisfacernos los sentidos. Esto dice el Gita, que es adoración en la modalidad de la pasión. Por ejemplo, hoy en día nosotros a veces vemos gente que su salvación en este mundo depende del gobierno de turno. Inclusive hay personas, yo escuché personas que si gana un partido político se quedan en el país y si gana otro se van. La dependencia que tienen de personas mundanas que le prometen gratificación de los sentidos. O también hay personas que dependen, por ejemplo, o se refugian en los adelantos tecnológicos. Por ejemplo, personas que dicen, bueno, a ver, la medicina, que yo me refugio en los médicos, en los laboratorios, en, no sé, en el avance tecnológico de la salud, y me refugio en ellos como mi salvación para ver si puedo tener un cuerpo más eterno, ¿no? Más duradero o algo así, o me curan tal de enfermedad. Refugio en la ciencia, refugio en los científicos, en grupos de personas. Eso es un poco modalidad de la pasión. Son personas que nos prometen a nosotros gratificación de los sentidos. Por eso en el Bhagavad Gita, cuando dice adoran a demonios, dice, la palabra se utiliza, adorar a demonios, la modalidad de la pasión. Pero no demonios porque sean malos, sino porque los demonios, la definición de demonio del Bhagavad Gita es que personas que tienen como meta la gratificación de los sentidos, y entonces uno adora a personas que nos pueden a nosotros también satisfacer esos sentidos. Y por último están las personas que no les tienen confianza a los seres humanos y tampoco tienen concepción de los seres divinos del universo que controlan, sino que ellos consideran que si hay seres misteriosos y sutiles en la naturaleza, esos son dignos de tener más poder que nosotros y por lo tanto pueden satisfacer nuestros deseos. Entonces el Bhagavad Gita va a hablar de esas adoraciones de espíritus y todas cosas así, medio sutiles. Si hay algo que no podemos, ¿no? La concepción de esas personas es que si hay algo que es más sutil que nosotros, significa que es más poderoso y por lo tanto puede satisfacer nuestros deseos, ¿no? Espíritus errantes o cosas así, ¿no? Abuelitos que se hayan fallecido, Maradona, o sea, cosas así, ¿no? Espíritus que andan por ahí. Entonces, eso es un poco, eso el Bhagavad Gita va a hablar de adoración en la modalidad de la ignorancia, o tamaguna. Entonces, este significado nos habla de que no depender, o sea, vamos, ahora sí quizás tiene un poco más de relevancia, porque sí, nosotros entendemos que en nuestra sociedad, inclusive occidental, hay personas que se refugian en seres humanos para satisfacer sus deseos. Creen que inclusive el Bhagavatam va a hablar de que, bueno, si no son otras personas, son las mismas personas de la familia. Mamá, ¿no? ¿Qué es lo único que hace en el último momento de su vida? Ayúdame, ¿no? Papá, hermano, amigos, lo que sea. Entonces, esa dependencia que es un tipo de adoración, es como un tipo de refugio, no hace de que uno pueda, obviamente, conectarse espiritualmente.
Prabhupada acá en este significado habla de que tiene cierta utilidad este asunto de refugiarse al menos en seres superiores, al menos en los seres divinos del universo. Una, porque son seres que están autorizados a ejercer esa función dentro del universo, son seres autorizados por Dios mismo, y otra porque ejercita un músculo, por decirlo de una manera, que es el músculo del respeto por seres superiores. Y eso hace que un poco pueda ayudarnos en la vida espiritual. Pero eso no hace la vida espiritual, eso es lo interesante. Es como si nosotros enseñamos a alguien a regar. A ver, se inclina la mano así para regar. Entonces estamos fortaleciendo el músculo de regar. Pero si nosotros no regamos la planta que tenemos que regar, no va a crecer. De la misma manera, adorar a los semidioses ejercita el músculo del respeto por seres superiores. Por eso que el asunto de tener fe, nada más por tener fe, ¿no? Vieron que a veces está esa filosofía, es muy simpático la palabra sánscrita que se utiliza, de que adorás cualquier cosa y obtenés el mismo resultado. Yatapata tatamata, algo así es. Yatapata tatamata, o algo así. Es muy simpática el sánscrito de eso, que dice que cualquier cosa que adores, la filosofía de que cualquier cosa adores alcanza la perfección. Porque ellos creen que en el hecho de adorar ya hay un resultado espiritual. Nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la ciencia espiritual. Ejercita un músculo de adoración, pero si uno no riega donde tiene que regar, no crece la planta que tiene que crecer. Por lo tanto, y acá ya para terminar, el Gita, cuando habla de los tres tipos de adoración, que aparece ahí de las tres gunas, va a concluir en el capítulo 17 que para que la adoración, para que el refugio, para que nuestros respetos estén bien enfocados, para que podamos poner la regadera y echar el agua en el correcto lugar, el Gita habla en el capítulo 17, al final, pronunciar Om Tat Sat. Y uno dice, eso, así nomás, qué magia. Solamente con pronunciar Om Tat Sat ya está, la regadera ya se coloca en el lugar correcto. Bueno, primero el significado de Om Tat Sat. Ahí en el Gita se explica, pueden leer, son los últimos versos del Gita, después pueden leerlo, los animo a que lean esos versos muy interesantes. Pero en definitiva, Om Tat Sat significa que el mantra en sí significa que nos estamos dirigiendo a la verdad, a lo eterno, a la verdad que se distingue de lo ilusorio. O sea, no estamos regando ilusión, no estamos regando temporalidad, sino que estamos regando la eternidad, Sat, Om, dirigido a esa verdad que es eterna, Om Tat Sat. Entonces, porque la pregunta es, bueno, ¿cómo hago yo para saber dónde está lo eterno? El Gita resuelve eso con simplemente pronunciar este mantra. Es interesante que con una pronunciación de un mantra nosotros podemos focalizar correctamente nuestra adoración. Tan fácil es, inclusive aunque no tengamos concepción correcta de la eternidad, ese es el poder de los mantras. Ese es el poder del mantra Hare Krishna también, el que ahora vamos a rezar, ¿no? Ahora vamos a meditar. El asunto de focalizarnos en el nombre que indique la eternidad, la verdad eterna, hace que nuestra adoración, nuestra concentración se concentre en esa eternidad y en esa verdad eterna. Si no, ¿cómo agarraríamos nosotros con nuestras manos la eternidad? Por eso que los mantras o las descripciones de la verdad eterna o las descripciones de los nombres de Dios como Krishna, como Rama, son bendiciones para la humanidad para que nosotros podamos con nuestros sentidos materiales, boca y oídos, focalizarnos en algo que está más allá de nuestra posibilidad sensorial de alcanzar. Esa es la ventaja, es como una cuerda que nos manda el Señor Supremo para conectarnos con esa verdad suprema. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Esto es un poco lo que Prabhupada también nos recomienda en este significado. Focalizarnos, la vida espiritual comienza con una focalización adecuada. No es no es una cuestión de fe nada más, ya tengo fe, ya soy espiritual. No, también se necesita
aparte de tener un buen músculo, saber cómo utilizar ese músculo de la adoración en una meta adecuada. Bueno, muchas gracias. Esto quería compartir. ¿Cómo estás, Param? Y quería hacer esta pregunta. Hay un mantra que dice que cuando uno adora a la Suprema Personalidad de Dios se libera de las responsabilidades con los antepasados. No me acuerdo cuál es ese mantra y no me acuerdo qué es lo que dice. No sé si es el que dice Gato Mukunda, no me acuerdo. Sí, de Varsi Utap Tandrinam Pitrinam. Es el mantra del Bhavatam. ¿Sí? Sí, es justamente, tiene que ver relación con este capítulo también. Hay obligaciones que nosotros tenemos por vivir en este mundo, obligaciones, responsabilidades, y uno, digamos que si se dedica al servicio de la Suprema Personalidad de Dios, no pasa nada, digamos, si no cumple con esas obligaciones, o sea, uno no tiene, digamos, el peso de pagar esos impuestos, por decirlo de una manera. Sí, hay que entenderlo en perspectiva eso también, porque pagar esos impuestos con conciencia de Krishna es también adorar al Señor Supremo. O sea, como que una cosa es como, eso tiene que ver también con el mantra último del Bhagavad Gita: abandona la variedad de religiones y tan solo entrégate a mí. Eso no significa que son cosas excluyentes. O sea, que como para entregarse a Krishna hay que abandonar sí o sí los deberes o los dharmas. O si no, parece que se entiende así y no, o sea, no son cosas excluyentes, sino que, como dice, bueno, Riyananda Maharaj dice, más que todo la dependencia interna de uno, que es lo que dice este significado también, debe estar más en Dios que en la satisfacción de todas estas obligaciones. Es la dependencia, ¿en quién dependemos más nosotros? ¿De cumplir las obligaciones en este mundo, como Arjuna en el Bhagavad Gita, que quería cumplir las obligaciones con el abuelo, con el maestro? ¿O mi responsabilidad con Krishna? Entonces es algo más interno, no son excluyentes. Uno puede naturalmente cumplir los deberes con los semidioses, con los familiares, con la sociedad y todo, y a la vez estar completamente rendido a Krishna. Pero a veces como se quiere hacer, yo creo que esos versos son más que todo para acentuar y no confundirnos en nuestras obligaciones. Más por ahí que para hacer un, ¿cómo se llama esto? Este asunto de bueno o malo. Ay, siempre me olvido esa palabra. ¿Cómo es? Esa filosofía de lo bueno y lo malo, de que se separa en blanco y negro todo. Bueno, una cosa así. No creo que la escritura nos está diciendo algo así. Como que lo malo es hacer los dharmas de los semidioses y lo bueno, lo único bueno es servir a Krishna. Sino que habla más de una actitud de dependencia. Bueno, da para mucho más eso. Genial, gracias. Es maravilloso. Rolo, de niqueísmo, la palabra que estás buscando. Es maniqueísmo, es. Nosotros somos, a veces en la vida espiritual nos volvemos un poquito maniqueístas, ¿no? De que aquí por un lado está esto y no hay términos medios, nada, es todo o blanco o negro. Si adoras un semidioses, estás en Maya. Yo vi un devoto que tenía una foto de Shiva, está en Maya, ¿no? Y así, cosas así, o de Ganesh. Entonces no es tan así. Sí, no, y también es súper importante porque uno tiene que saber dónde poner sus responsabilidades en el mundo, cómo realizar sus responsabilidades en el mundo y a su vez cómo aumentar nuestras responsabilidades con Krishna, ¿no? Así es. Sí, sí. Es complejo, ¿no? No es tan simplista. Es una receta de poner así a lo loco, no, uno a medida continuamente tiene que estar meditando en estas cosas para ir ajustando, ¿no? Todo el tiempo. Por eso Prabhupada nos dio Srimad Bhagavatam para leer constantemente todos los días, ¿no? Para estar ahí un poquito más en la alineación. Sí, porque nosotros, como vos decías, acá estamos en
en Argentina entendemos los semidioses, ni sabemos mucho, pero se ve mucho en la India que sí adoran a semidioses como el punto final, ¿no? Entonces como el que está con los ojos cubiertos no puede ver el que está adorando, si está adorando con qué conciencia, si está viendo a Krishna, si no está viendo a Krishna. Entonces Prabhupada a nosotros nos recomendó que no hagamos eso para no confundirnos, digamos, ¿no? Porque es fácil confundirse también, ¿no? Y yo escuché personas que dicen, no, yo solamente adoro a mi familia, ¿no? Y esa es mi rendición a Dios. Y puede ser que esté bien y puede ser que esté mal, ¿no? Porque como depende a través de la conciencia con la cual se hace, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que hacer es no juzgar a nadie porque no sabemos. Esa es lo final, ¿no? Solamente inspirar a las personas que entiendan cuál sería la meta y no juzgar a nadie porque externamente no tenemos la capacidad de ver quién está haciendo qué y por qué y cómo, ¿no? Pero podemos ver. A no ser que vengan a una ¿cómo se llama esto? Una consulta espiritual. Es como un médico. Un médico puede decir, no me voy a meter en la salud de la gente. Pero si la gente va a ver cómo está su salud, el médico le va a decir, pará con los lácteos, pará con la carne, se va a meter con la gente. Porque la gente fue a ver lo mismo. Si alguien quiere una salud espiritual, uno puede determinar, mirá, parece que estás haciendo demasiado foco en la temporalidad y tenés que focalizarte más en lo eterno. O sea, tenemos también la posibilidad de meternos en la vida espiritual de la gente, siempre y cuando la gente, ¿no? O nosotros mismos nos ofrecemos a recibir. Si no, parece como que nadie puede ayudar a nadie también, ¿no? Como que no. No, se puede identificar faltas en la vida espiritual. Por eso es una ciencia. Y hay personas expertas que pueden identificar que otra persona está en maya. Sí, claro que sí. Por eso no queremos estar muy cerca de esas personas. Too late. Muy tarde, ya estamos acá todos. A ver cómo salimos de esta. Bueno. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.